3 minutos y para hablar precisamente del 68 están con nosotros esta mañana aquí en cabina la doctora Mireya Escarone, investigadora académica, presidenta de Libertas. Gracias, Mireya, por estar aquí con nosotros. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Armando Moreno Soto, profesor universitario de la Unison, actual regidor del Ayuntamiento de Hermosillo y quien ha recuperado la memoria del 68 y del 67 en Sonora. Armando, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué edades tenían el 2 de octubre del 68, Mireya Escarone? Bueno, un rango, dígame, ¿era niña usted? Sí, sí, claro, sí. Sí, Armando, ¿qué edad tenía usted? No, yo tenía 17 años. 17 años. ¿Estaba estudiando la prepa? Estaba en la prepa. ¿En qué preparatoria estaba? En la estaba? preparatoria central de la Universidad de Sonora. Ahí estaba, ahí vivió el movimiento del 68. Ahí lo vivimos, sí. Sí. Prácticamente, bueno, aquí también había un pequeño movimiento que fue el que más vivimos, ¿no? Se llamó el receso dinámico. Sí. Que fue como un intermedio después del gran movimiento del 67. Y prácticamente lo que nos llegaban de noticias del Distrito Federal eran pobres. No está como ahorita que las redes te informan de lo que está ocurriendo en el mundo con una facilidad increíble, ¿no? Está muy acotada la libertad de expresión. Sí. Incluso de la matanza del 2 de octubre llegamos a tener cabal conciencia de ello hasta que llegó 3 años después el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Fue cuando ya nos cayó bien a bien el 20, ¿no? Los días de guardar otro libro de esa época que fue lo que nos abrió los ojos de lo que había ocurrido. Sí, nos fuimos con la finta muchos de que había sido algo menor y nunca creímos que había sido una masacre hasta que con los años nos llegó la información. Sí, ¿cómo era Hermosillo en 1968, Armando? Tenía 300,000 habitantes, era una ciudad muy tranquila, la gente todavía dormía con las puertas abiertas en el verano, en el techo, prácticamente no había gente que anduviera limpiando vidrios, no veías la miseria que ves ahorita tan tremenda, ¿no? Ni la cantidad de gente enferma mental deambulando por las calles. Sí. Sí había estado conmocionada por lo que había ocurrido el 67, porque como tú sabes, el movimiento, el antecedente directo del 68 se dio aquí en Sonora y fue un movimiento enorme. Digamos, yo siempre lo he caracterizado como el movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo XX aquí en Sonora. O sea, la semilla estuvo aquí en Hermosillo en el 67. Sí, fue una de las grandes semillas, ¿no? Incluso es muy parecido si comienza con un evento incidental, las demandas son del mismo corte, generalmente lo que están pidiendo es la democracia en el país, en este caso la democracia en el estado de Sonora, pero las demandas son así muy puntuales como derogación, como en el caso de México, la derogación de unos artículos, la desaparición de los granaderos, ¿no? Aquí también las demandas son que la caída del gobernador, porque realizó, por ejemplo, la policía arrestos sin orden de aprehensión, porque limitó el tránsito de gente, cosas así, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurrió el 67? ¿Qué día fue la incursión del ejército ahí en la universidad? El 17 de mayo de 1967. 17 de mayo del 67. Entra el ejército a la Universidad de Sonora. ¿Y qué hace el ejército dentro de la Universidad de Sonora? Desaloja a todos los estudiantes en principio que salieron llorando, cantando el himno universitario. Sí. Y el himno... ¿Había una huelga en la universidad, una huelga estudiantil? Sí, había una huelga que ya tenía como 50 días, ¿verdad? Sí. Y entonces el ejército entró, desalojó a todo mundo, permaneció varias semanas dentro de la universidad hasta que la presión los obligó a salir. ¿De qué manera fueron desalojados los estudiantes ese 67 aquí en la Unison? Bueno, llegaron los paracaidistas, llegó el batallón de paracaidistas, que era el batallón especializado en este tipo de acontecimientos, que venía de Durango y venía de otras partes, ¿verdad? Precisamente dirigido por José Hernández Toledo, el mismo militar que el 2 de octubre recibió el balazo, que la provocación, digamos, que comenzó de la balacera contra los estudiantes. Entonces rodearon la universidad
Entonces, especialmente por enfrente se desplegó el batallón, pusieron una bazuca enfrente de la universidad. José Hernández Toledo les dijo a los estudiantes que la desalojaran, ¿verdad? Y los estudiantes salieron llorando y cantando el himno universitario. Algunos tenían orden de aprehensión, pero como había mucha gente en la plaza universitaria, hoy Emiliana de Subeldía, no los pudieron atrapar y se fueron. Sí, ¿hubo detenidos después de ese 67? Fíjate que no, ¿sabes por qué no? Primero porque acá las telefonistas, que Mireya fue después telefonistas, avisaban, pero más importante es que en el Hotel Quino estaban hospedados los agentes de gobernación y una familia que vivía allí en el Cerro de la Campana detectó que desde su casa se podía escuchar a los de gobernación. ¿Ya? Se podía escuchar a los de gobernación, así que meses estuvieron grabando todo lo que de gobernación pasaba a México y lo que de México venía hacia acá. O sea que los estudiantes tenían acceso a esa información previamente de lo que haría gobernación. ¿Eso de alguna manera les salvó de la detención o de la desaparición? Sí, sí, o sea, ellos sabían luego a quién tenía orden de aprehensión y le avisaron. Al único que le avisaron y no se fue Adán Maldonado, que ese quería que lo atraparan, parece ser, ¿verdad? Entonces fue el único que atraparon. Todos los demás lograron salir. Sí. ¿Quién era el rector de la Universidad de Sonora? Moisés Canale. ¿Estuvo a favor o en contra de los estudiantes? Estuvo a favor de los estudiantes, o sea, como que Moisés nunca se lo perdonaron, incluso días después de que volvieron los estudiantes del exilio, Moisés Canale fue secuestrado y vejado y obligado a renunciar a la rectoría. Por apoyar a los estudiantes. Por apoyar a los estudiantes. Sí, Moisés Canale era el rector y el gobernador. Luis Encinas Johnson, que había sido precisamente rector. ¿Cuál era la postura del gobernador en torno a este movimiento estudiantil? El gobernador siempre estuvo, digamos, en contra del movimiento, ¿no? Sí. O sea, a pesar de ser universitario, los acontecimientos lo envolvieron, los intereses, él estaba en los intereses finalmente que se impusieron, ¿verdad? Con Faustino Félix Serna como gobernador. Digamos que el que Faustino Félix Serna fuera gobernador fue un triunfo de Luis Echeverría Álvarez. ¿Ya? Entonces, cuando Luis Echeverría Álvarez, es muy sintomático, cuando Luis Echeverría Álvarez llega a la presidencia de la República, por ejemplo, jala al director del Sonorense, a Carlos Argüelles, a la Lotería Nacional, jala al ingeniero Luis Robles Linares, jala a Luis Encina, el exgobernador, y se lo lleva a Ban Rural. Sí. Entonces el que había sido, es bien paradójico, porque nunca la universidad estuvo tan cerca del gobierno como durante el periodo de Luis Encinas, y sin embargo el que había estado más cerca de la universidad, Luis Encinas, fue el que le estalló el movimiento más grande. Sí, esto ocurrió en 1967 en Sonora. Mireya Escarone, a 50 años del movimiento del 68, este resultado de la elección en la presidencia de la República el 2 de julio pasado, las elecciones del año 2000, el nacimiento de la sociedad civil en el 85, todos esos hechos históricos se dice no se pueden explicar sin el 68 de hace 50 años. Así es, y el mismo 68, el mismo movimiento del 68, de hecho, que es el tema que yo vengo a tratar aquí, transformó lo que tenemos ahora como feminismo contemporáneo. Es decir, en el 68, como bien acaba de explicar todo el contexto aquí Armando, en el 68, si ustedes ven, pues no hay líderes mujeres visibles. Sí. Sin embargo, tenemos a las mujeres ahí presentes como brigadistas, apoyando, pero no están ellas visibles. Había un ambiente que de alguna manera invisibilizaba a las mujeres. Esto sucede en el 68, pero posteriormente los movimientos estudiantiles se radicalizan, y Armando puede hablar muy bien del 73, del movimiento del 73 aquí en Sonora, por ejemplo, y allí es donde empiezan a aparecer, digamos, algunas mujeres que ya hablan propiamente de demandas de mujeres
qué es lo que maneja actualmente, o bueno, lo que podría ser lo que se maneja actualmente como demandas del feminismo. En aquel tiempo se hizo a través de un programa de radio, un grupo de mujeres que participaban en el movimiento, reclaman inclusive, pero esto es un reclamo general, no solamente en México se da esto, sino en todo el mundo hay un reclamo general a la postura que tienen las mujeres y cómo los hombres son los únicos que están allí, es decir, empiezan los reclamos hacia el patriarcado social y hacia el machismo imperante dentro de estos movimientos donde las mujeres no están, no son visibles o no son líderes tampoco. Entonces, en el 73, que es un antecedente importante, hay un programa de radio donde un pequeño grupo de mujeres empieza a sacar reivindicaciones de derechos de mujeres que tomaban, digamos, de la prensa internacional, de lo que ellas conocían de otras partes, ¿no? Sí. De ahí, digamos, se va nutriendo poco a poco la semilla, que podríamos decir, de lo que posteriormente dentro de Sonora vendría a pues considerarse algo así como el movimiento feminista, ¿no? Por otro lado, después del 76, aquí en Sonora, por ejemplo, a través de pues el Partido Comunista, el PRT, partidos de izquierda, sí. Sobre todo el PRT, hay toda una política feminista donde también un pequeño grupo de universitarias empieza a plantear demandas como aborto, el derecho a decidir, es decir, lo que ahorita se está manejando, pues es una demanda de aquel tiempo también, la violencia familiar, en contra de la violencia familiar, de la doble jornada, por el derecho a una sexualidad libre, etcétera. Entonces, de aquí, digamos, de esta radicalización que surge del 68, es como también empieza a sembrarse la semilla de lo que da el nacimiento de lo que sería el nacimiento y crecimiento de lo que sería el feminismo contemporáneo actual. La narrativa del gobierno en aquel entonces que había una conspiración internacional comunista, ¿no? Que había una conspiración exterior para atentar contra el país. Y me platica de ese ambiente, de ese ambiente que ocurría en los años 60, ahorita Armando Moreno Soto y doctora Mireya Escarone. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con esta mesa en Reporte 100 a través de Stereo 100. En Hermosillo, y a 50 años del 68, la doctora Mireya Escarone y Armando Moreno Soto. Armando, el discurso del gobierno de aquel entonces es que había una conjura comunista, un complot comunista, que había un complot internacional contra México y que los estudiantes que se levantaron pidiendo democracia y pidiendo más libertad o libertades estaban queriendo implantar el comunismo en México. Sí, incluso es lo que vendió Gustavo Díaz Ordaz. Él era, digamos, informante de la CIA, como hemos sabido hoy, ¿no? Como sabemos hoy. Pero la misma CIA, después de un cierto momento, negó eso, ¿no? Ahora, esto que tú metes en la mesa de discusión es muy interesante, en este sentido. ¿Por qué es que se dieron esos movimientos estudiantiles tan grandes en los 60s, cuando había una etapa de desarrollo económico impresionante? En los 60s en México se habla del milagro mexicano. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto era de más del 6% promedio anual. O sea, impresionante el crecimiento. ¿Por qué se dio todos esos movimientos antiautoritarios, toda esa oleada? Mi hipótesis es de que la Guerra Fría, como toda guerra, trae un endurecimiento de las posiciones políticas. En una guerra tú no puedes ser liberal y decir, hagan todo mundo lo que quiera. En una guerra controlas porque tienes un enemigo enfrente que te puede sabotear. Entonces lo que generó la Guerra Fría es un endurecimiento tanto dentro del bloque socialista como dentro del capitalismo. Ahorita te mencionaba, por ejemplo, que en Alemania el que gobernaba, al que le estalló el movimiento del 68 en Alemania, era un ex nazi que tenía 10 años en la presidencia. O está el caso del macartismo aquí en Estados Unidos.
o en México, donde teníamos un presidente del perfil tan autoritario como Gustavo Díaz Ordaz, que además era uno informante de la CIA, como lo sabemos hoy. Entonces, en principio lo que niega la historia es que haya sido una conjura comunista. Efectivamente, la izquierda estaba dentro del movimiento, muchos de los líderes de izquierda, pero un movimiento de esas dimensiones trae gente de izquierda, trae gente de derecha, trae gente de todo. Para que sea tan grande, tiene que venir de todo. Bueno, pues está Canale ahí, ¿no? Moisés ¿Sí? Canale, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Sonora, derecha, ¿no? O por ejemplo, a nivel nacional está Ernesto Zedillo Ponce de León, sí, que lo aprendieron, o está Fernández de Ceballos, que también andaba ahí en el movimiento de escucha y de participante. O sea, sí, los movimientos tan grandes no tienen una sola matriz ideológica. ¿Se sabe cuántos estudiantes murieron el 2 de octubre del 68? No se sabe. El gobierno siempre aseguró que eran menos de 30 y un poquito más de 20. En la noche de Tlatelolco se habla de que una señora dice que eran más de 60 los que lo que ella vio. No se sabe a ciencia cierta. Esperemos que ahora que se abrieron ya los archivos históricos podamos tener clara idea o una idea más aproximadamente de lo que ocurrió. Si uno se refiere a las películas, a los documentales de la noche de Tlatelolco, pues se ve que fue una balacera tremenda, o sea, no pudieron haber muerto muy poquito. Además estaban encerrados. Si tú conoces Tlatelolco, prácticamente la Plaza de la Cultura quedaron encerrados y sin siquiera piedras para defenderse, ¿no? O sea, en el libro Disparos en la Oscuridad de Fabricio Mejía Madrid, donde se relata los años posteriores a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, él jamás aceptó la responsabilidad, ¿no? Jamás aceptó una responsabilidad. O sea, aceptó la responsabilidad, dijo, yo soy el responsable. Lo que no aceptó fuera que fueran esa cantidad de muertos. Sí, exactamente. Luis Echeverría fue llevado al banquillo de los acusados en el año 2001-2002 por una fiscalía especializada para investigar los delitos del pasado. Ignacio Carrillo Prieto fue el fiscal. Lo más que se alcanzó a castigar a Luis Echeverría fue prisión domiciliaria, si no mal recuerdo. Sí. A Luis Echeverría, que aún vive Luis Echeverría. Sí, debe tener casi 100 años. Sí, exactamente, Luis Echeverría Álvarez. Sí, o sea, en realidad es el otro detalle de nuestra historia nacional. Muchas cosas, grandes masacres como esa o como la de Ayotzinapa, quedan impunes, pues, porque son crímenes de Estado, crímenes que involucran a los grandes funcionarios públicos que por su posición logran encubrir el hecho, ¿no? Y salirse con la suya. Ahí está Luis Echeverría. El mismo Gustavo Díaz Ordaz, pues, digamos, su castigo fue que finalmente ya nunca pudo vivir tranquilo, ¿no? Incluso murió de un cáncer en el colon, que es muy significativo que eso le haya ocurrido, ¿no? Sí. Bueno, aquí en 2012 hubo un movimiento de estudiantes, cuando fue la candidatura de Enrique Peña Nieto. Era la primavera árabe también en el mundo, y creíamos que en 2012 iba a surgir un movimiento parecido al del 68, y se apagó de repente se apagó. ¿Por qué no han surgido movimientos así del calado del 68 ahora en nuestros días? Bueno, es que lo que pasó en el 68 es toda una época, ¿no? Sí. Ahorita hablamos de ese ambiente autoritario. Los primeros que rompieron el ambiente autoritario fueron los negros de los Estados Unidos, sí, con la lucha cívica. Ellos los negros del sur, los afroamericanos del sur, motivaron a los afroamericanos del norte a participar. Luego, ellos involucraron a la Universidad de Berkeley en el 64. Pero la piedra angular para explicar por qué esa época fue de tantos movimientos estudiantiles fue la Guerra de Vietnam. Sí. La Guerra de Vietnam es el enfrentamiento este-oeste que llega a su cúspide. Entonces, digamos, cuando los estadounidenses se dieron cuenta que estaban involucrados en una guerra ilegal, porque ni siquiera había pasado por el Congreso la aprobación de esa guerra,
Cuando comenzaron a llegarle las notas de la televisión viendo cómo una niña corría con el vestido quemándose por el napal, cuando comenzaron a ver cómo un militar del sur de Vietnam impunemente le pone la pistola a uno del norte y ¡pum!, le vuela los sesos. Entonces comenzó a reaccionar, sobre todo comenzó a reaccionar cuando le comenzaron a llegar los muertitos de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Entonces se hizo un movimiento mundial en favor de la paz. Y dentro de ese contexto se dieron los movimientos estudiantiles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se da ahorita? Bueno, una hipótesis. Primero, las condiciones, ha habido una crisis muy larga. Desde los 70s a la fecha, la crisis económica mundial ha estado persistiendo. Y casi toda la gente está por sálvese quien pueda. O sea, tú lo ves entre los estudiantes. Muchos estudiantes trabajan, nosotros, algunos trabajamos y otros no trabajábamos, ¿verdad? La misma mentalidad cambió con la llegada del neoliberalismo. Se priorizó el individuo y el tú primero, después tú y al final tú, y eso generó un ambiente de esa naturaleza. Entonces, lo que sí es cierto es que hay una generación actual, la generación del milenio, que ya no está tan apática como la X. Tú lo decías, es la que hizo la primavera árabe, es la que hizo el Ocupa en Estados Unidos, es la que hizo los indignados en España, ¿verdad? Es la 1, 2, 3 de aquí de México. Sí. Cuando haces conferencias, por ejemplo, de este tipo, en la X no iba nadie, y si iban parecían estatuas, no los movías con nada. Y ahora, por ejemplo, ayer hicimos una conferencia ahí en economía, y los estudiantes preguntando, o sea, ya no están tan apáticos, pero sin embargo uno los entiende, o sea, con las condiciones como están, los salarios como están, los empleos como están, pues están priorizando salir rápido de la universidad y encontrar un empleo como sea. Sí, escuchemos a Gustavo Díaz Ordaz hablando del 68. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Cómo le suena, Mireya Escarone? Pues realmente que venga de las palabras de un presidente es realmente lamentable, ¿no? Estar escuchando ese discurso. A mí me gustaría hablar sobre lo que estamos organizando ahorita, sí, sobre mujeres. En Hermosillo se están organizando. ¿Me permite nada más para cerrar lo de Díaz Ordaz? Bueno. Las palabras de Díaz Ordaz, una reflexión sobre eso. No, pues realmente lamentable, ¿no? Yo creo que nunca aceptó su responsabilidad plena en los acontecimientos. Creo que seguramente tenía vergüenza de lo que había ocurrido, porque fue una masacre inmisericordia, con gente que no le dieron ni chance de la defensa de las piedras. Sí. Ahora se me decía Mireya Escarone que a 50 años después hay actividades. Hay una serie de eventos que se están llevando a cabo en varios días, organizado por el STAUS, por otras organizaciones, y
Dentro de estos eventos está una mesa redonda que estamos organizando, que le llamamos Las Mujeres y el Movimiento del 68, para hablar precisamente de esas semillas y de cómo se fue gestando y cómo fue la participación de las mujeres aquí en Sonora. En esta mesa estará la doctora Amelia Iruretagoyena, estará la maestra Beatriz Jubera, estaré yo también, y Celeste Tadei. Celeste va a ser así como el punto de contraste de, digamos, los antecedentes y lo que está pasando actualmente. Esta mesa redonda se va a llevar a cabo en la escuela, en el Departamento de Historia, a las 6 de la tarde, el día 8, miércoles 10 de octubre. El próximo miércoles. El próximo miércoles. En la Escuela de Historia de la Universidad de Sonora. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados e invitadas. Sí, ¿hay eventos hoy, Armando Moreno? Sí, va a haber una marcha a las 5. Dentro de esto que está diciendo Mireya, de las actividades que se están realizando, hay una marcha a las 5 que parte de la Plaza Zaragoza aquí a la Emiliana de Subeldía y va a terminar con un evento musical donde hay varios grupos involucrados, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias por sus reflexiones y por sus recuerdos del 68. Armando Moreno Soto y doctora Mireya Escarone, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que les vaya muy bien. 8 de la mañana con 1 minuto, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.